Hola, me llamo Chuck Babylon y hoy te quiero hablar de un pintor italiano al que le ocurre algo que solo les ocurre a los muy grandes. La contemplación activa de cualquiera de sus obras provoca más preguntas que respuestas. ¿Cómo pintaba Carlo Zinelli? Pero antes de meter mis manos en los utensilios y también en los procesos pictóricos de Carlo Zinelli, permítame un minúsculo exordio a modo de repaso examinativo conceptual. Ahora mismo, con muy buen tino, a buen seguro que te estarás preguntando, Chuck, ¿es necesario que la obra de los artistas, y más en concreto de los pintores, nos plantee preguntas de 4 tipos: emocional, espiritual, religioso y gráfico-plástico? No es necesario. Pero qué maravilla que existan artistas, ya te digo que son poquísimos, y no los encontrarás en el arte mainstream. Cierro minúsculo paréntesis. Es una maravilla, digo, que existan artistas como Carlo Zinelli que nos internen en esta franja subterránea del arte. Y ahora sí me zambullo de bruces con muchísimo gusto en la obra de Zinelli. Lo primero en lo que me gustaría que te fijases al acceder a la obra de este magnífico artista italiano es en lo siguiente: su constante aliteración estereotípica. Te recuerdo lo que es la estereotipia. No es más que la repetición contumaz de un gesto, de un trazo, de un gráfico o de un ductus, de una forma de trabajar. Bien, en las obras de Zinelli, como ya estás viendo, se produce una constante repetición, más en concreto en el ámbito de lo gráfico. Figuras de Zinelli que están, digamos, hoy diríamos clonadas, que son remedo automático de figuras, eso sí, creadas por él mismo. Su matriz, diríamos, germinal, pertenece al propio Zinelli. Y al acceder a explicarte la morfología, déjame por favor que utilice una palabra compuesta para que nos ayude a internarnos en este ámbito. Utilizaré la palabra tetramorfología, porque a mi juicio la obra de Zinelli no puede ser abordada con conceptos unitariamente morfológicos, sino, como te digo, tetramorfológicos. Al menos posee 4 conceptos que podríamos analizar como morfológicos: el lingüístico, el poético, el musical y el eminentemente gráfico, el que se atiene a su faceta iconológica que luego se transforma en iconográfica. Y ahora mismo estarás pensando, Jack, ¿puedes abundar un poquito más en el punto anterior? Con mucho gusto. Me refiero a que cada una de las obras de Carlo Zinelli, sin excepción, tienen un sabrosísimo olor a partitura, pero también a dibujo específicamente lineal, pero también a manuscrito, digamos, misterioso, casi masónico. Y por último, también provocan en nosotros una intención de querer descifrar un lenguaje que sin duda es indescifrable. ¿Por qué? No porque sea arcaico, sino porque es absolutamente personal y, por ende, personalizado. Podríamos hablar de un lenguaje zinellico, si me permites el extraño neologismo. El lenguaje de Zinelli solo pertenece al propio Zinelli. También, fíjate, te añado este dato que quizá te pueda servir para indagar muchísimo más, para
penetrar con absoluta soltura dentro de la intrincada y también imbricada obra de Zinelli. Solemos pensar, no sé por qué extraña razón, que un artista explica sus visiones, pero fíjate, a mi juicio, en el caso de Zinelli, tendríamos, si lo prefieres, que revertir esta dinámica definitoria y plantear este argumento al revés. Para mí, Zinelli no explica sus visiones, sino que crea nuevas visiones que nosotros, como amantes del arte, como visionadores de su obra, nos sentimos impelidos a tener que investigar, a tener que internarnos en su, por supuesto, apuestísima apuesta. Un extremo que gráficamente, incluso iconológicamente, salta a la vista cuando accedemos al visionado de las obras de Zinelli es el siguiente: su absoluta y constante declamación de un clarísimo horror vacuo. Y te recuerdo qué significa esta locución latina que en arte y también en filología, más allá del arte plástico, se utiliza siempre en latín, no se traduce a ningún idioma. Horror vacui, ahora sí, traduciré con mucho gusto para ti al español, significa algo así como miedo al vacío, o más concretamente aún y de forma más sugerente, a mí me gusta decir prevención contra el vacío. Tiene algo de, bueno, de negativo tener que rellenar todo el soporte, no tiene nada de negativo, simplemente es una movición de ciertos artistas. Bien, Zinelli, digamos que constituye un ejemplo paradigmático. Pero fíjate, después de esto que salta a la vista, te voy a hablar de algo que no salta tanto a la vista, aunque salte a la vista constantemente. Permíteme que te explique esta aparente paradoja. Fíjate, el número 4. En las obras de Zinelli existe una obsesión gráfico-iconográfica por el número 4. 4 figuras que se repiten, 4 orificios en cada una de las figuras, 4 botones, 4 perforaciones de bala, 4 oquedades que no sabemos cuál podría ser su semántica gráfica. ¿Ves? El 4 está constantemente repetido, y si no lo está el propio 4, lo está la creación de planos que a su vez poseen elementos que están trabajados como múltiplos de 4. A lo mejor en una obra no hay 4 personajes, pero a lo mejor sí hay 36. De modo que, de manera implícita, el 4 está presente siempre, y mejor que no sepamos por qué. Y ahora sí, te comentaré algo no exactamente arcano, pero que no tienes por qué conocer simplemente hojeando un libro de Zinelli o asistiendo a una exposición que no haya sido comisariada con la suficiente perspicacia. Te informo de un dato fundamental. Muchísimas de las obras de Zinelli están trabajadas por el anverso, pero también por el reverso, de modo que muchísima de su obra no es unifaz, sino bifaz. Y ahora te informo de un dato no tan baladí, pero también bastante, casi diría que masónico, en el caso de Zinelli. Fíjate que según miramos cualquiera de sus obras de madurez, todas las figuras que remiten a algún ser vivo superior, personas o animales, fíjate, miran siempre hacia la izquierda, según miramos. Siempre, en el 100% de los casos. Bien, ¿planteamos una respuesta a esto? Mejor no. Y en estos momentos, permíteme una minúscula primicia. Es algo que yo he declamado en ponencias o en conferencias o en seminarios o en jornadas,
internacionales en foros del arte. Fíjate, en la obra de Zinelli yo he detectado algo que otros expertos no han comentado y no sé exactamente por qué. Está, a mi juicio, bien a la vista. Zinelli comenzaba con un color y creaba motivos gráficos con ese color. Terminaba de utilizar ese color y tomaba otro color y añadía a esa obra concreta figuras o seres, como te digo, superiores y a veces incluso plantas o grafismos que no remiten a nada de esto, pero siempre, como te digo, con ese color que acababa de recoger de su paleta o de sus útiles. Y después de crear lo que él consideraba pertinente crear con ese color, lo retiraba e introducía otro color nuevo. Y si te fijas, en muchísimas obras de Madurell de Zinelli, esta práctica salta a la vista. La diferenciación de zonas como planimetrías, como planos, tiene que ver con la agregación de figuras sueltas, estereotipadas, te recuerdo un punto previo, y ahora añadimos este de un solo color, de modo que si nos alejamos un poquito contemplando una obra de Zinelli, creeremos ver un plano, por ejemplo, rojo, pero si nos acercamos veremos que está compuesto no como un tejido rojo sobre el soporte, bueno, imagínate, blanco, de un papel blanco, sino como la estereotipia de figuras de un solo color. Fíjate que esto es redundantísimo dentro de la obra madura de Zinelli. Y por último, me gustaría que te fijases en algo que también a mi juicio salta a la vista al acceder a las obras de Zinelli, y es que trata la caligrafía como si fuese decoración manuscrita. O sea, cuando accedemos a las obras de Zinelli no es tan importante lo que dicen sus textos, lo que podríamos traducir si conociéramos la lengua italiana o, por ejemplo, el latín, también muy utilizado por él, sino que debemos ir muchísimo más allá, o si lo prefieres, muchísimo más acá. La caligrafía funciona como eminente decorativismo, no quiere ser semántica. Por si este punto previo no ha quedado claro, te recuerdo algo muy sencillo, muy exento y muy sintético. Al fin y al cabo, ¿qué es la caligrafía? Bueno, es la forma manuscrita que cada persona tiene de producir una escritura bellamente. Caligrafía, grafía correcta y bella. Así que Carlo Zinelli utilizaba su propia caligrafía y aún más sus propias caligrafías como decorativismo contumazmente estético. Pero antes de concluir este vídeo me gustaría añadirte tres rasgos rápidos, tres, si me permites la sugerencia poética, pinceladas que podría añadir para que te internaras, si aún no lo has hecho, en la obra de Zinelli. Fíjate, en principio, fíjate en que sus utensilios son humildísimos, una vez más tratándose de un artista outstream. Bueno, fíjate, lápices de colores, grafito, témpera y acuarela. En segundo lugar, permíteme que te comente que a mi modo de ver, Carlo Zinelli fue un volcán de trazos. No era tan importante que crease grafismos como que estos grafismos parecieran surgir de un volcán sin fin, como en algunas ocasiones he definido no solo la obra de Zinelli, sino al propio Zinelli. Y por último, permíteme que te recuerde que todas estas obras fueron creadas en lo que antes se llamaba manicomio y hoy se llama hospital para enfermos con ciertas complicaciones mentales. Bueno, el eufemismo es tan ridículo como el nombre anterior. Ni estos artistas
tuvieron manía alguna de considerar su arte como manía o como fobia dada la vuelta, ni, por supuesto, existe o ha de existir una necesidad de transmitir que estos artistas crearon de forma tan magistral porque se abstuvieron del culturalismo. Hoy te he querido hablar con muchísimo gusto del enormísimo trabajo del maestro italiano Carlo Zinelli, a quien en algún foro yo he denominado en más de una ocasión como el absoluto maestro de la yuxtaposición gráfica, teniendo en cuenta que, a mi juicio, lo importante en la obra de Zinelli gráficamente, solo gráficamente, no es que sus imágenes estén creadas por repetición, como antes te comentaba, sino por, además, yuxtaposición. Nada se superpone ni se antepone, pero todo compone. Me llamo Jack Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Carlo Zinelli? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce, como prefieras. Por solo 2,99 € al mes podrás acceder a vídeos que solo son de visionado exclusivo para miembros, y hay muchísimos ya colgados en este canal, y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.